sonorense. Aquí, pues más allá del cómo se encuentra la infraestructura, del cómo se encuentra la persona, sobre todo, pues conocer un punto muy relevante. Si a nosotros nos llegase a ocurrir esta situación, ¿qué quién tiene exactamente la responsabilidad en este tipo de hechos y cómo se procede legalmente? Para platicarnos un poco más al respecto, nos acompaña vía telefónica el abogado e integrante de la Barra Sonorense de Abogados, Eleazar Fontes Acuña. Muy buenos días, abogado, y bienvenido a Radio Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, pero también los radioescuchas están muy interesados en este tema, pues que fue bastante sonado en la capital sonorense. Pues aquí el tema principal, elemental, nosotros como ciudadanía, ¿se puede proceder legalmente contra el ayuntamiento? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo son los pasos? ¿Qué es lo que debemos actuar ante esta situación? Claro que sí. Obviamente, en este tipo de casos, lo primero que tiene que hacer uno es consultar a un abogado para que se pueda determinar si o no se puede hacer algo y si es responsabilidad del ayuntamiento o no. En este tipo de casos estamos hablando de responsabilidad civil. Ya me imagino que todo el mundo hemos oído de alguna u otra manera a qué nos referimos con responsabilidad civil. Es que en pocas y en breves es la responsabilidad que tiene una persona, si por, o en este caso el ayuntamiento, por decir algo, si por alguna intención que tenía de hacer el daño o por un descuido muy notorio, una persona tiene algún perjuicio. Entonces, eh, ya me había tocado y de hecho a mí me habían comentado, pues, me han estado preguntando, pues, porque cuando un tema está de moda, pues ya sabes, ¿no? Todo el mundo te pregunta. Este, Hay algunos casos en los que nomás por el solo hecho del tipo de material, por ejemplo, que se está manejando, pues no hay mucho que alegar, como por ejemplo si fuera una gacera, hace, hace como unos 8 años, si mal no sé si recuerdes, por el Navarrete, eh, explotó una casa porque tenía una fuga de gas. Y eso pues ha ocurrido en varias ocasiones. Cuando es este tipo de casos, pues no es mucho que alegar. Si tú estás manejando gas y por el manejo de gas tú le ocasionaste daño o algún perjuicio a la persona, pues nomás por el solo hecho de manejar algo que ya es peligroso, pues tienen la culpa, ¿no? Entonces nada más es cuestión de ponerse de acuerdo. En casos como este del socavón, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta para decidir si o no le corresponde pagar. Eh, Honestamente, no he leído mucho de cómo estuvo el tema, pero según recuerdo que alguien me comentó que había leído o que había en algún medio que el socavón pasó porque es una tubería que tiene más de 50 años y en el caso este en particular no se le había dado mantenimiento. Entonces ahí probablemente sí haya responsabilidad por parte del ayuntamiento. Porque ¿qué tiene que ver eso? Pues todas las personas, y en este caso el ayuntamiento, tienen una responsabilidad por lo que hacen. El servicio del drenaje, lo del ayuntamiento. Entonces, como el servicio del drenaje lo del ayuntamiento, pues obviamente que es responsable de darle mantenimiento. Entonces, si hay una tubería que, como todos los bienes materiales, tienen una vida útil. Vamos, no soy experto yo en tema de materiales, pero me inclino mucho a pensar que 50 años es ya hace rato que pasó la vida útil. Entonces, precisamente por seguridad, el ayuntamiento tiene una responsabilidad que una vez que se cumple la vida útil de la tubería, pues reemplazarla, pues obviamente para dar continuidad en el servicio y pues para evitar cualquier daño que pudiera ocasionar. Es como por decir algo, digamos, las patrullas pues tienen una vida útil,
¿Cuántos son? Pues obviamente depende del tiempo que pase, pero obviamente que una patrulla después de, no sé, 5 o 8 años, pues ya dio todo lo que tenía que dar porque tiene una vida muy pesada. Igual pasa con la tubería. Entonces, vamos a suponer que si pasaron 50 años de que está instalada y no se le ha dado el mantenimiento o no ha sido reemplazada, pues ahí hay negligencia por parte del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque si el ayuntamiento lo hubiera cambiado cuando se indica que se debe de cambiar, cuando ya pasó su vida útil, pues entonces la tubería seguiría funcionando y no se seguiría ocasionando, no se hubiera ocasionado el socavón. Ahora, es muy importante, porque siempre somos muy amantes de que eh, no es una algo sencillo como una operación matemática de 1 más 1 es igual a 2. Lo que son muchos factores que tiene que tomar en cuenta, que tendría que tomar en cuenta si el dueño del vehículo decide demandar al ayuntamiento antes de llegar a responsabilidad al ayuntamiento. Entonces, básicamente son 3 cosas que se tienen que tomar en cuenta. La primera de ellas es que hay un daño, porque realmente hubo un daño, pues porque se cayó el vehículo. Número 2, el daño ese que se causó tenga algún nexo o alguna causa que lo ocasionó, que en este caso pues es el socavón. Y aquí viene la parte más importante, que el daño que se le causó sea responsabilidad, en este caso del municipio, y que sea por alguna o intención del ayuntamiento o por negligencia o falta o un descuido muy notorio por parte del ayuntamiento. Entonces, aquí la persona, el abogado de la persona, lo que tendría que acreditar es que la razón de ser eso, de que se dio el socavón y por consiguiente el daño en el vehículo, fue precisamente que, como estamos comentando ahorita, que ya pasó la vida útil, que una vez que pasa la vida útil, pues pueden pasar este tipo de problemas, las fugas, y que como consecuencia del daño que tenía la tubería esta, se causó el socavón y ya pasó el accidente. Porque según tengo entendido, la persona esta estaba parada arriba del socavón y como dicen, se le cayó por abajo de él, ¿no? Entonces, el chiste es esto, ¿no? La parte más importante de todo esto es que se puede determinar que ya había pasado la vida útil o que hubo algún accidente por parte de la tubería y que hizo que causara el socavón, y el socavón pues obviamente por eso se cayó por la persona. Sobre todo también pensando que no es la primera vez que ocurre esta situación de los socavones aquí en Hermosillo, en la capital, pues ya ha ocurrido y pues nada impide que se vuelva a repetir esta situación. Pues de todos modos, pero volvemos a lo mismo. Pues, por ejemplo, yo recuerdo que por el Navarrete, sobre el Navarrete, yo recuerdo que parece que hace algunos años lo componían el famoso socavón y se volvía a hacer hoyo y luego se volvía a hacer hoyo. Entonces, por ejemplo, ahí de quién es la responsabilidad, ¿es del ayuntamiento o es del contratista que entre comillas reparó el socavón? Porque también es otro problema aparte, pues demandas al ayuntamiento, pero el ayuntamiento, ¿qué es lo que haría? Oye, pues, a ver, tú contratista que me reparaste, eso no es posible que de un año para otro se vuelva a ocasionar otro socavón, algo hiciste mal. Entonces, el tema es, en este caso, si mal no recuerdo, el pick-up el socavón fue en un lugar donde no había habido socavones antes, ¿verdad? Pues hasta lo que se tiene entendido, no había dadose esa situación en ese pedazo, en esa zona. Pues, exactamente, entonces, es que todos tenemos una responsabilidad de cuidar las cosas que hacemos. Entonces, si, por ejemplo, otra cosa sería, por decir algo, oye, la tubería tiene una vida útil de 30 años, y a los 30 años, por decir algo, ¿no? Y a los 30 años se hizo el cambio o se le dio mantenimiento, y ya con esto, de acuerdo a las normas de ingeniería normales, dicen que aguanta y ahí tiene otros 30 años. Bueno, entonces el ayuntamiento cumplió con todo lo previsible que se le puede decir.
se le pueda exigir. Oye, pues mira, aquí está el servicio que le di, mira, aquí está cuando cambié la tubería. Bueno, entonces ya después de ahí procedes a averiguar sí o no, o de dónde ocurrió eso, porque también puede haber pasado, por decir algo, que pasó un camión que era muy pesado y el exceso de peso terminó rompiendo ahí. Sí, exactamente. Entonces, ahí ya lo que haría yo como abogado, yo también decía, oye, pues pasó un camión y yo he cumplido con mi parte de darle el mantenimiento, pero pues para mí no era previsible que alguien pasara con un camión que era bastante más pesado de lo que está permitido por las calles. Eso que ocasionó la ruptura y eso es algo que yo no podía prever. Entonces, no es una receta matemática, ya se cayó la persona y pues ya es responsable, pero si tú me fueras a preguntar a mí, oye, ¿cómo la ves? No creo que le haya dado el ayuntamiento el servicio. Entonces queda la posibilidad de que haya sido responsable él, pero pues obviamente todo esto se tiene que probar. Así es un tema que tiene bastantes vértices, bastantes zonas por donde se tiene que tratar, pero pues... Así es, entonces, y esta es la parte importante, pues la parte importante es ver en pocas y en breves, ¿no? Porque todo el mundo siempre, cuando hablamos de responsabilidad civil, todo el mundo se acuerda del asunto del Mayan Palace de hace 10 años. Sí, tienen referentes al respecto. Exactamente, ¿por qué? Porque en el caso es el caso clásico, porque eso fue sonado por todos lados. El problema es que una persona se murió por electrocutado porque se había metido una alberca, si mal no recuerdo. Sí. Y el tema ahí que fue, oye, pues, a ver, vamos a decidir, dice el juez, en poco de en breve. Y en el juicio ese se acreditó que ya se le había avisado a los dueños del hotel en más de una ocasión que había un desperfecto eléctrico y ellos por negligencia no hicieron lo que debían haber hecho, que es, a ver, vamos a ver cuál es el desperfecto, vamos a darle el mantenimiento, vamos a darle la reparación que concierne, y si hubiera pasado eso, pues obviamente no hubiera pasado a más. Por eso los condenaron, que es el caso, pues entonces, porque mucha gente dice, ¿cuál es el chiste de la responsabilidad civil? El chiste de la responsabilidad civil es dos cosas. Uno, a la persona que se le ocasionó el daño, pues que se le resarza o que se le repare. Y la otra es castigar el descuido o la intención, porque también puede haber sido la intención, por decirle algo, este no es el caso obviamente, la intención de hacer el daño. Es básicamente, oye, para la otra, que no se vuelva a repetir. Tienes que hacer, cumple con tu responsabilidad de cambiar la tubería, de dar el servicio eléctrico que corresponde, para que no le estés ocasionando daño a personas o lesiones a personas. Así es. O en el caso del Mayan Palace, la muerte. Así es. Esa es la razón de ser. Pues no es nada más un capricho. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si en el caso del Mayan Palace o en este caso del Socavón, el ayuntamiento hace todo lo que le corresponde y todo lo que sea previsible, entonces porque hay cosas que no puede prever uno, actos, me encantan como en Estados Unidos, ese tipo, a los actos que no son imprevistos, que son actos de Dios, dice los casos fortuitos o de fuerza mayor, esos son actos de Dios y son cosas que no se pueden prever. Y por decir algo, oye, es que llovió bastante de una manera y terminó colapsando alguna zona. Exactamente. Sí. El tema de caer en un socavón, pues es bastante injusto, es bastante lamentable, pero también, abogado, el tema del tiempo también es muy injusto. Le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Tenga un excelente día. Hasta luego, un bonito día. 8 de la mañana con 20 minutos, usted está en Sonora Noticias AM. Vamos a una pausa y volvemos con más información.